Continuamos hablando de todas las noticias relacionadas con el caso Isaac and Dick, y es que hay muchas claves, todo para ponernos al día con este tema, en el cual ayer hablábamos de las 7 llamadas, también de las noticias que habían salido en todos los medios de comunicación en torno al posible intrusismo, posible mala praxis de esta terapeuta de los and Dick, que no estaba registrada como psicóloga y que había tratado esos supuestos problemas entre padre e hijo. Ha salido varios artículos en donde también se habla de qué es lo que diría Sigmund Freud sobre el caso and Dick. ¿Realmente estaría de acuerdo con todo esto? Y es que vemos que todo lo que se ha filtrado en los medios de comunicación y cómo eran estas terapias que pretendía influir esta señora para resolver ese presunto conflicto que los enfrentaba a padre e hijo, también se fueron publicando que había puesto como una condición llevar a cabo la donación en vida de la herencia en favor del hijo si quería continuar con el tratamiento, una presunta amenaza de esta persona. Y es que todo esto, lo que dicen algunos expertos es que es radicalmente incompatible con el psicoanálisis. O sea, Sigmund Freud había utilizado al principio la hipnosis como un método extremo de influencia para curar a algunas personas, y luego muy pronto concluyó que las directivas del médico no resolvían los conflictos de algunos pacientes, sino que enquistaban las patologías. Todo esto, en lugar de descubrir las causas del malestar de alguno de los pacientes, entenderlas o superarlas, en estas razones la terapia psicoanalítica abdicaba de entrada y para siempre de esta dirección de coincidencias. O sea, literalmente el psicoanálisis no pretendía comandar la vida de las personas ni convertirlas en individuos de éxito adaptados a las creencias e ideales del terapeuta o de la época. Que cada uno, por medio de la palabra, iba descubriendo que había más allá de su propio síntoma, buscando opciones posibles para seguir adelante, y algunos de estos síntomas en efecto tenían relación con una experiencia de rivalidad, por ejemplo entre hermanos, entre padres o entre madres. De hecho, hay una novela del 1909 llamada La novela familiar del neurótico, en donde Sigmund Freud hizo patente que la familia en el inconsciente era una representación, que cada uno construía una ficción sobre quiénes eran sus padres, sobre quiénes eran sus hermanos y sobre todo la infancia olvidada. Bueno, una ficción sobre la neurosis que la acentuaba en esa posición imposible, donde se resumía que la culpa era de los otros y que yo soy la víctima. En Cataluña hemos tenido también una larga tradición de psicoanálisis desde el inicio del siglo XX, con varias personas que pasaban por este tipo de estudios, un psicoanálisis que incluía un poco la perspectiva crítica hacia una sociedad narcisista que se miraba a sí misma. Se prefería un coach, esa palabra tipo entrenador, que le dijese qué hacer más que atreverse a saber la causa de la angustia que le habita y cómo salir de ella. Pero por eso podemos pensar qué es lo que diría Sigmund Freud a día de hoy sobre el caso de los and Dick. Que no hay nada de lo que dice la supuesta terapia de los and Dick que responda a esos principios y a la experiencia del psicoanálisis, o en realidad sí podría haberlo. ¿Cuál sería aquí la causa y qué es lo que diría a día de hoy Freud de este caso? En torno al caso en sí, sabemos que la policía catalana ha presentado diversos atestados al juzgado de instrucción número 5 de Martorell en Barcelona, que incluso decretó un archivo provisional inicial por cuestiones de plazos de prescripción. Y ya desde entonces los agentes no dejaron de investigar todas las variables posibles en torno a si podía ser un accidente o incluso un posible homicidio con una presunta planificación. Realmente tenemos dos declaraciones ante los Mossos de Escuadra como testigo de Jonathan and Dick, nunca como imputado. La primera todavía en shock y la segunda un poquito más preparada, con el asesoramiento de alguno de los abogados penalistas más importantes. Pero vamos a hablar de lo que pasó en los últimos 2 años de Mango con Isaac and Dick. Realmente sus hijos iban a tomar el relevo, y es que en realidad un día después de que se produjese la muerte de Isaac and Dick habían salido varios artículos hablando un poco de todo esto. Evidentemente no se sabía nada de la acusación que luego iba a enfrentar Jonathan and Dick, y lo que se empezó a exponer por varias fuentes muy cercanas
a la familia y también a la empresa es que el propio Isaac, el dueño de Mango, introdujo muchos cambios en la gobernanza de su firma de moda y también de una de sus patrimoniales en los últimos 2 años de vida. Tenía un deseo expreso que era que la firma continuara siendo de capital familiar, pero con una gestión plenamente profesional. Y es ahí donde radicaba un poco todas las malversiones en torno al hijo, ¿no? Que creía que él podría llegar a ser la persona que llevase en parte la empresa de Mango, pero que hasta el momento no lo estaba consiguiendo llevar. En realidad, lo que sucedía aquí es que Isaac controlaba el 95% del grupo textil catalán a través de la sociedad patrimonial Punta NA Holding, de la cual poseía la totalidad de las acciones. Bueno, la mayoría las ostentaba a nivel personal y un pequeño porcentaje, y luego otras a través de sus empresas, y luego sabemos de Punta NA que esta última estaba dedicada a la inversión inmobiliaria, y Isaac Andic también era su único accionista, aunque sí compartía consejo de administración con sus 3 hijos, con Judith, con Sara y con Jonathan. Un consejo que había creado hace poco más de 2 años, un hecho por el cual había marcado el inicio de un proceso de transición familiar que la desaparición del fundador de Mango aceleraban hasta el día de hoy, y la compañía celebró un comité de crisis justo al momento en el cual había fallecido Isaac Andic, en el cual iban a ser los 3 herederos los que pasaran a ejercer un control accionarial de la empresa y de su patrimonial. Lo que sucedió aquí es que en una de sus últimas entrevistas concedidas a El País, Isaac Andic aseguró que, al ser preguntado por la transición de la empresa, que la propiedad sería de la familia, pero que creía que ya siempre estaría llevada por profesionales. Bueno, aquí había una separación entre propiedad y gestión que el empresario tenía muy marcada. Decía: cuando haya que buscar el relevo a Tony Ruiz, consejero delegado, juntos buscaremos a la mejor persona y el mejor profesional para dirigir Mango. La familia no tiene por qué intervenir en esto, y eso lo tengo clarísimo. Ahora se les está preparando para ser buenos accionistas. De sus 3 hijos, solo uno, que era Jonathan, el que está como imputado en el caso por la muerte de su padre, que decían que estaba en el consejo de administración en calidad de consejero ejecutivo como director de la línea MEN, línea masculina, y el primogénito de la familia entró en la empresa ya en 2005, en 2012 ya era vicepresidente, y hubo ahí unos años en los que le fue bastante complicado. De hecho, tuvo que volver Isaac Andic, como ya comentamos anteriormente, y esto pareció ser una posible humillación para Jonathan Andic. Pero ¿cuál fue el destino del hijo en este punto? ¿Si era el sucesor del padre? El padre le dijo que no. O sea, que todo lo que estaba haciendo era errático, que el rumbo de la empresa en aquellos años que hizo que el fundador de Mango decidiese recuperar las riendas en 2016, nombrando también otro comité de dirección para tomar otro tipo de decisiones diferentes, reubicando así a su hijo como vicepresidente. Todo esto fue una supuesta humillación de la cual habíamos hablado anteriormente, y todo este tipo de experiencias sembró la idea de que Isaac Andic que estaba separando un poco la propiedad y la gestión, y que se respaldaba más en el trabajo de Tony Ruiz que en el de su propio hijo como consejero delegado. Vamos a analizar también un poco un podcast en el cual se hablaba del papel del morbo en el caso Andic. Queríamos analizar un poco todas las cuestiones relacionadas con la empresa, si esto podría ser un motivo para querer acabar con la vida de Isaac de alguna manera por las decisiones que él había tomado en los últimos meses de vida, pero de momento obviamente son solo conjeturas que se pueden convertir en prueba indiciaria, ¿no? En posible juicio. ¿Qué tal? Jesús García Bueno, ¿qué tal? Hola, buenos días. Para no dejar a nadie fuera de esta conversación, vamos a empezar por saber, este tema es un tema serio, de qué se acusa a Jonathan Andic, el que estaba llamado a heredar el imperio Mango, una de las firmas de moda más importantes, yo diría, de Europa, de España desde luego. ¿Cuál es el caso que la policía ha armado contra Jonathan Andic? Este caso es de los Mossos d'Esquadra, la investigación la llevan ellos, y ellos un poco lo que han construido durante 1 año y medio de investigación
por indicios, que eso suena como un poco técnico, pero que lo que significa es que no hay ninguna prueba directa, pero lo que ellos sospechan es que puede haber tirado a su padre en esa excursión que hicieron a Montserrat los dos para hablar de sus temas que tenían pendientes, y que entonces sospechan que lo puede haber tirado por un móvil económico mezclado con una mala relación personal padre-hijo. Lo llamativo de este caso, bueno, muchas cosas son llamativas, pero llama la atención el dinero, porque Isaac Andic deja una fortuna en herencia. La familia Andic, ¿cómo de grande es? ¿Cuántos hermanos tiene Jonathan Andic? Bueno, son 3 hermanos, y el último testamento que deja Isaac Andic establece un reparto, como lo había hecho siempre en realidad, equitativo entre esos 3 hermanos, ¿no? Tanto la sociedad patrimonial con todos los inmuebles que tenía, como el 95% de la empresa, porque había un 5% restante que era del consejero delegado de Tony Ruiz, ¿no? Y son esos 3 hermanos pues los que iban los que de hecho han heredado la compañía. Y justamente esa cuestión es una de las que, como decía Rebeca, pues sobrevuela el móvil de un posible homicidio, que es el delito que ahora mismo, como decíamos, se está investigando. La jueza del caso, de hecho, en alguno de esas resoluciones llega a hablar de que puede ser un homicidio o incluso un asesinato por el hecho de que haya una premeditación, ¿no? y un plan, digamos, para acabar en este caso con la vida del padre. Esto se irá definiendo a lo largo de la instrucción y veremos en qué se concreta llegado el momento de que se abra juicio oral. A ver, en torno a si va a haber juicio oral o no lo va a haber, la verdad que de momento no se puede saber. Mucha gente me decía que si el hijo presuntamente lo podría haber planeado o si lo podría haber empujado, que la defensa está dando muchísimas vueltas de tuerca y que en algún momento sí podría llegar a coincidir con alguna de las cosas que se había investigado, pero que por otro lado los Mossos d'Esquadra, que de momento no iban a acusar a nadie sin pruebas, que eso todo el mundo lo teníamos bastante claro, que era imposible que quisiesen hacer aquí una serie de televisión o algo así, simplemente para alimentar su ego, ¿no? Como personas que trabajan en un sector y que estarían aburridas y que querían algo muy importante y un caso muy mediático, y que por eso se metieron a acusar supuestamente al hijo del dueño de Mango, que eso es prácticamente imposible. Realmente tienen una reconstrucción hecha, tienen muchísimos informes de todo lo que pasó, y luego toda la prueba periférica que hemos ido viendo con el tema de los teléfonos móviles, la terapeuta, el viaje a Quito en extrañas circunstancias, que nadie sabía absolutamente nada. Luego los mensajes en su teléfono móvil, cuanto menos extraño, que él vaya hasta 3 o 4 veces justo en ese instante, o sea, en los días previos a Montserrat, a hacer la misma ruta. ¿La había hecho alguna vez antes? ¿Quién se la había proclamado esa ruta? ¿Fue él buscando internet de decir, ostras, pues tengo que hacer esto, o ya lo había hecho antes? ¿El padre había ido en alguna ocasión a esa montaña? ¿Se quedó parado justo en el lugar exacto en el cual luego cae su padre el día siguiente caminando con él? Porque obviamente la policía no es tonta y no creamos que están haciendo aquí una acusación contra una persona porque sí, eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es que se hayan equivocado, que puede ser una equivocación y que en realidad resulte no ser culpable el hijo de Isaac Andic, ¿no? Pero de momento se mantiene la acusación. Hasta aquí los datos clave para entender de qué estamos hablando. Vamos a lo que ha pasado estos días. Se han publicado unos mensajes de texto de 2024. ¿Qué decían? Esos son unos mensajes que utiliza la Fiscalía en un alegato en contra de lo que pide la defensa, que es que le quiten las medidas cautelares a Jonathan Andic, que eso es muy rápido, es que no puede irse de España, que ha pagado 1 millón para no estar en prisión, que tiene que firmar en el juzgado. Y esos mensajes lo que reflejan es esa
supuesta mala relación padre-hijo, que la defensa niega, pero es eso. Entonces, son mensajes en un contexto de una terapia en el que en algún momento Jonathan incluso le dice a su padre: no me extraña que pensases que te podría haber matado, ¿no? Algo así, no sé si es la literalidad, pero esa es la idea. Entonces, son unos mensajes muy duros, que es verdad que cuando la defensa les pone contexto dicen que están dentro de una terapia que era una terapia muy conducida a ahondar en esa relación y un poco como a buscar que eso saliese a la luz, ¿no? Pero son unos mensajes muy duros donde incluso se habla de la ideación de matar al padre. Vosotros lleváis muchísimo tiempo haciendo sucesos, conocéis bien cómo van estas cosas. Los mensajes, si salen, es porque se filtran. ¿Quién filtra esto? Bueno, claro, aquí nosotros, como siempre, yo creo, las fuentes no podemos revelar, claro. ¿no? de dónde salen, pero sí es cierto, bueno, por contextualizar lo que decíamos de la terapia, ya el hecho de que padre e hijo y también otros miembros de la familia se sometan a una terapia son indicativos, ¿no?, de que existe pues, un cierto conflicto, y además un conflicto que según esos mensajes es de naturaleza también económica, ¿no? Ahí se está mirando también el papel que pudo tener la terapeuta pues en una cierta reclamación de Jonathan a su padre para que le dejara una herencia en vida, con lo cual es un... Bueno, obviamente todo está ahí en esos mensajes, de ahí se aporta y se hace el contexto de lo que realmente pudo haber sucedido y esa supuesta motivación. De hecho, había visto una cosa que mucha gente comentaba, que planteaba que la pseudoterapeuta pudo haber escogido justo la teoría psicológica de Sigmund Freud, del tema de matar al padre y tal, para confundir, supuestamente. Para confundir en torno a lo simbólico y lo real, y así tener, entre comillas, la excusa perfecta para derivar de ahí un supuesto diagnóstico que pudiese librarlo, ¿no? ¿Es esto cierto de alguna manera? ¿Todo esto se venía preparando? Y es que planear la muerte de una persona como el dueño de Mango, evidentemente suponemos que esto tiene que ser tejerse desde hace bastante tiempo. Entonces, el tema de conseguir este psicoanálisis, ¿desde cuándo se hacía? ¿Y ella lo hacía siempre? O sea, ¿hay otros pacientes que pueden declarar que esta teoría psicológica se ejercía en todas las terapias de esta señora? ¿O simplemente se usa para confundir en torno a este caso? Porque esto podría ser clave, porque aquí hablaríamos de la excusa perfecta en torno a una posible defensa, si es que alguien quisiese acusar a esta persona en un momento dado, como ahora parece que está siendo. Después de 2 años lo han acusado, sí, ha sido detenido el hijo de Isaac and Dick, ya veremos la defensa por dónde sale, pero evidentemente lo que van a intentar es el sobreseimiento del caso. Parece bastante confuso todo esto, pero hay mucha gente que lo estaba diciendo, ¿no? En torno a la terapeuta, si está compinchada o no, según lo que decía el auto de la jueza, si había una posible vinculación con la muerte del dueño de Mango en esa montaña, y si en realidad ella supiesen como, si esto pasa de esta manera, tenemos una defensa clarísima, que es: tranquilo, que estos mensajes simplemente es un psicoanálisis que yo hacía. Y bueno, esto es un poco... Es difícil de creer, pero evidentemente todo puede ser, ¿no?, en este tipo de casos. Un asunto importante, y más allá del contenido literal de los mensajes sobre esa ideación de muerte que decía muy bien Rebeca, pues bueno, es cierto que el hecho de que haya esta terapia pues implica por lo menos la existencia de unos conflictos que estaban vivos en el momento en que se produce la muerte de Isaac and Dick, que es en diciembre del 2024, ¿no? Y por responder a lo que comentabas, es verdad que este es un proceso que se está viviendo también muy en la opinión pública. O sea, hay una batalla jurídica, pero también hay una batalla por el relato, ¿no? Y es en ese contexto que pues cada cual intenta ahí también jugar sus cartas. Claro, esto, no sé, Jesús, suele suceder en otros casos tan mediáticos, que se filtre lo más íntimo. Bueno, precisamente por ser casos mediáticos, la atención nuestra pues también es más intensa, ¿no, Rebeca? Y eso hace pues que la información fluya, o intentemos por lo menos que fluya. Y es cierto también, hablando estos meses con
con personas que se dedican a esto, a hacer el jurado popular, porque recordemos que si esto va a juicio, será juzgado por 9 ciudadanos. Con lo cual es importante para las partes que establecer un cierto relato, ¿no?, de cara a que ese ciudadano que va a ser juez, cuando llegue el momento, pues tenga una cierta noción sobre el caso. Claro, es que los que estamos fuera de todo este universo y estamos siguiendo el caso, hemos ido viendo esa construcción de relato. Después de esos mensajes de texto, aparece casi una respuesta, se filtra otro audio. La llamada que hizo Jonathan Andic al 112, que es el servicio de emergencias en España, el día del suceso. Él está en esa montaña de Montserrat y acaba de ocurrir. Su padre se ha precipitado al vacío. Es un audio en el que se le escucha llorar, pedir ayuda. Es un audio muy duro de escuchar. De hecho, no lo vamos a emitir nosotros. Hemos decidido, esto es algo que hemos decidido no meter. ¿Qué información aporta Rebeca? Claro, es un audio, como tú dices, es muy duro y a mí me impresionó escucharlo, y en ese estado de desesperación en el que él pide ayuda. Bueno, aporta sobre todo que cada uno pueda un poco fabular sobre lo que considere de si es un audio completamente exculpatorio en el que Jonathan Andic, con esa situación, lo que está demostrando es que está fatal porque su padre se ha caído y se ha muerto, y quien quiera pensar pues que en realidad está pues, siendo un actor y es una obra de teatro, pero sí que ayuda a esa construcción del relato a que como mínimo se instale la idea de que en ese momento él estaba muy mal, desesperado, pidiendo ayuda. Entonces, bueno, en este caso ya habíamos hablado de también otro tipo de casos de crímenes, otros supuestos homicidios en los cuales las llamadas también son en ese tono de desesperación, pero por haber hecho algo, ¿no? Por haber cometido un hecho, estás en ese momento en shock y demás. Y tienes esos cambios de tono, etcétera, pero no sabemos qué es lo real o lo ficticio en torno a esto, porque al final, fíjate, yo ya no sé cuál es la llamada, o sea, el cambio de tono, cuál es el real de Jonathan Andic. Y los mensajes, por ejemplo, cuáles son reales y cuáles falsos, porque la defensa dice, no, es que cuando el mensaje es bueno y le da las gracias y le felicita por el cumpleaños al padre y por Año Nuevo y tal, eso sí que son verdaderos, pero luego cuando dice lo de matar al padre y tal, no pensaba que fueras capaz hasta de matarme y todas esas cosas, que eso no, que eso es terapia y que ahí no es nada real. Entonces, ¿en qué nos quedamos con cada cosa? Hace unas semanas atrás detenían a Jonathan Andic y después de esa detención, la defensa del hijo del fundador de Mango presentó un recurso de unas 27 páginas que rebatía absolutamente todos los indicios de la jueza en ese auto judicial que llevamos hablando todas estas semanas. La defensa alega otras caídas accidentales del padre por ciertas dolencias y una serie de cuestiones que van reproduciendo en esas 27 páginas, como también las llamadas en las que asegura la defensa que a Jonathan se le ve muy mal, que no puede ser que él haya asesinado a su padre de ninguna manera, porque en esas llamadas al 112 tras la caída mortal de su padre Isaac Andic en ese camino de Montserrat, habló con 3 operadores, el del sistema de emergencias, uno de bomberos de la Generalitat y también de una enfermera del SEN. Esto va a ser muy importante, estos 3 testigos, 3 comunicaciones bastante breves, pero que las reproduce el abogado Cristóbal Martel en el recurso de apelación de 27 folios presentado en la audiencia de Barcelona contra el auto de prisión por un presunto delito de homicidio de Jonathan Andic. En las 3 llamadas se escucha al hijo del fundador de Mango llorar. Esto lo reproduce en este auto diciendo necesito ayuda, mi padre se ha caído, estamos en Collbató, sí, se ha caído. Bueno, cuando el operador se pregunta si se ha caído o tropezado, el hijo del empresario responde entre lágrimas: creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen a una ambulancia, envíen a alguien, por favor. Bueno, obviamente vemos aquí este interés potenciado del goteo de filtraciones de las líneas de investigación policial, el tema del móvil,
qué es lo que pasó realmente con la autopsia y todas las imágenes que se van a ir reconstruyendo a lo largo de este análisis del caso. Según la defensa, dicen que Jonathan Andic caminaba delante de su padre y que por eso no vio nada de la caída. Los abogados advierten a los magistrados de la Audiencia de Barcelona que tienen capacidad, elementos para responder a estos 7 indicios que la magistrada ha advertido. Ha sacado en su auto, advierten al propio abogado que los Mossos en sus atestados enumeran muchos más indicios, no tan solo los que hemos visto hasta el día de hoy. Parece que se han filtrado unos pocos, pero hay algunos más que creo que nos pueden echar las manos a la cabeza. Aunque por el momento no podemos comentar nada de eso, veremos qué son esos más indicios que habría, no de la defensa, sino incluso de los propios Mossos de Escuadra, los cuales la defensa de Jonathan Andic está intentando culpar, diciendo que se están inventando pruebas, que quieren salir en documentales de crímenes, porque como es un caso famoso, pues quieren inventarse y quieren tener una resolución positiva en torno a un caso que en realidad sería inocente su cliente, que sería Jonathan Andic. Dice la defensa que el acusado caminaba delante de su padre, que por eso no ve la caída al estar de espaldas al momento de la muerte, y explica que allá donde los investigadores ven contradicciones en las explicaciones que ofrece Jonathan de lo que habría ocurrido, que es lo que realmente él vio, hay un elemento común que el hijo de la víctima siempre dice, que iba adelantado y que no ve la caída. Esto lo expone en estos folios. De hecho, esta misma posición en el paseo sirve al abogado para quitar valor a la pisada a los pies del barranco, que los investigadores aseguran que fue creada intencionalmente para simular un resbalón. El abogado asegura que Jonathan nunca indicó a los investigadores ni a nadie cómo y dónde se produjo la caída de su padre, porque no lo sabía al caminar adelantado y no lo pudo ver. Bueno, en este caso yo supongo que sabrá, ¿no? Sabrá dónde es el punto de la caída, si iba unos metros más adelante, aunque no lo viese justo al momento, que escuchase pues el grito, ¿no? Y no sé, me imagino que sabrá justo el punto exacto en el cual sucede la caída. Solo estaba él ahí, o sea, él no dice que iba 20 metros por delante de su padre. Que bueno, ya eso lo comentaremos, ¿no? Las contradicciones que alega la jueza en este punto. La línea de defensa hasta el momento es decir, mi padre tenía artrosis en las rodillas y se caía con muchísima facilidad, pero lo llevé a hacer senderismo a la montaña y ahí se cayó por el problema que tenía de rodillas. O sea, literalmente este es el argumento de defensa. Entonces, ¿de qué juzgamos al hijo? ¿De ser supuestamente un mal hijo en torno al tema del padre? ¿O cómo? ¿Qué es lo que decimos aquí? Porque luego, bueno, ahora se ha filtrado también esta fotografía que estamos viendo aquí, que es de estas imágenes en donde se había caído Isaac Andic, ¿no? Delante de la Mutua Universal, por lo que comentaban. Y bueno, este es un momento bastante extraño. Hay algunas personas preguntándose que cómo es posible que alguien hubiera podido grabar con un teléfono móvil las imágenes grabadas por una cámara de seguridad que se debe regir por una normativa concreta. O sea, alguien con un teléfono móvil graba estas imágenes de las cámaras de seguridad en donde está Isaac Andic. Esto, evidentemente, lo que mucha gente está creyendo es que había una premeditación desde hacía muchísimo tiempo atrás y que incluso en caso de que sospecharan de alguna persona, supuestamente iba a estar todo planeado para que la defensa siguiera su curso, como por ejemplo este vídeo en donde se cae Isaac Andic. Pero aquí lo vemos en un momento dado fuera con estas personas. Parece que era una reunión bastante importante. Y vemos cómo lo que es este vídeo sirve a la defensa para decir, pues esta persona se tropieza, bueno, realmente es que parece que tropieza, ¿no? Justo
en este instante, en el momento en el cual tenemos este vídeo. Vamos a ver por aquí en la televisión catalana también han hablado un poco del caso de por la muerte de Isaac Andic. Estuvo Maica Navarro, estuvo el abogado, ¿no? Aquí de Método 3. Vamos a ver qué es lo que cuentan y ahora seguimos dando más detalles. Fa uns 6 mesos, una cosa així, el Cristóbal Martell, l'advocat que lidera la defensa, està en un aeroport y una persona important d'aquesta ciutat s'apropa y le diu: oye, Cristóbal, creo que hay un vídeo de 10 meses antes donde se ve a Isaac Andic en Mutua Universal perdiendo directamente la verticalidad, cayéndose al suelo, en plano, sin ningún tipo de problemas, y el Cristóbal Martell, davant d'això, em truca. Jo ja estava treballant perquè m'havia contractat el Sebastián de Juan, que és l'advocat de la defensa més proper a la família Andic, i em diu: localitzat el vídeo. Ens posem a investigar i trobem aquest vídeo. I és un vídeo on es veu, que el veurem ara aquí, si no s'ha vist ja, a l'Isaac Andic. No, encara no s'ha vist, no. A l'Isaac Andic, en pla, sense cap problema, i plop, cau. Arriben, o sigui, amb una persona que l'agafa perquè no caigui del tot, però l'important d'aquest vídeo és que no posa les mans. Una de les coses que diu l'auta de la jutgessa és que això no pot haver sigut un accident perquè no havia posat... A ver, bueno, está hablando en catalán, hay algunas partes en español, pero yo creo que se entiende más o menos todo. Habla del tema del vídeo de la caída, no en la montaña, sino en llano, en la Mutua y demás. Cómo se cae sin poner las manos, ¿no? Que eso iría en consonancia con lo que dice el auto judicial de que no podria ser una caïda accidental perquè no pone les mans, no? Reflexa a tots nosaltres, quan ens anem a caure, posar les mans per no trencar-nos a la cara. Sí, per protegir-nos, no? Bueno, doncs en aquell vídeo l'Isaac Andic no posa les mans. Per què? Perquè hem tingut molts pèrits treballant, tenia un problema de genolls, tenia una artrosi molt severa, que s'estava cuidant, s'estava tal, aquest matí li posen gel als genolls i cau. Si nosaltres traslladem, que és el que explicava la Maica, aquest vídeo l'extrapolem, el portem a Montserrat, el deixem anar, la caiguda és mortal, o sigui, directament, només fent això. La mateixa que va haver. La mateixa caiguda. I les lesions que tindria són les mateixes lesions que nosaltres hem comprovat. Per què? Nosaltres hem portat dummies, hem portat aquests maniquís americans per fer... Accidents de trànsit. Accidents de trànsit o incendis. Perquè, perdó que t'interrompi, el kit és que hi hauria d'haver marques, hi hauria d'haver ferides a les mans, sí, caus, i instintivament poses les mans per parar el cop. Hi hauria d'haver, doncs, de les pedres, de la terra, hi hauria d'haver marques, i no n'hi havia. No n'hi havia. Llavors, els Mossos, un mosso, perquè jo defenso la institució dels Mossos d'Esquadra com una de les millors policies del món, un mosso, que és... Bueno, él culpa a un mozo de escuadra de inventarse pruebas, o sea... Dice que los mozos lo han hecho muy bien, pero que hay uno justamente que se inventó pruebas de este caso. Es gravísimo lo que está diciendo, però... El que ha liderat aquesta investigació, una de les fàbules, perquè només poden ser fàbules que ha fet en aquesta investigació, és dir que com no tenia ferides a les mans, doncs l'havien aputxat. Nosaltres tenim físics, enginyers, metges, que ens expliquen que si allò hagués succeït tindria que tenir blaus a l'esquena, perquè algú l'emputxa, no hi ha blaus a l'esquena, no hi ha res. O sigui, només tenim, en tot aquest fascinant culebron Andic, només tenim un senyor, que és un mosso d'esquadra, que s'ha cregut que Jonathan Andic era culpable i ha fabricat un munt de proves, entre altres, i ha obviat unes altres, perquè avui estiguem aquí. Una cosa... A ver, pero realmente, ¿cuáles son las pruebas que fabrica este mozo de escuadra? Porque es que lo está repitiendo en varias ocasiones, no le pone nombre, quién es, ha enviado realmente estas pruebas para decir esto en no sé cuántas televisiones que está hablando este señor, no entiendo nada, o sea, realmente... ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Hay realmente una persona de este grupo de reconstrucción de los Mossos de Escuadra? ¿Es de otro apartado en torno al caso?
A mi em toca hem vingut moltes vegades a aquest programa, Paco Marco i jo, perquè hem escrit llibres junts. Aquesta vegada vinc com a col·laboradora de Successos, estic a aquesta banda amb tu. Com a periodista, faig de sí. periodista, que a La Vanguardia hem publicat molt d'aquesta informació d'allò que el senyor Marco anomena culabrot. Veiem el vídeo? Vale, vinga. Vols que veiem el vídeo? Sí, però abans de veure el vídeo, o sigui, parla sempre d'un mosso que ha fabulat una investigació i que ha fabricat proves. És un mosso que és l'instructor de la causa, és un sergent amb un equip d'investigació i la feina estava tutelada per superiors. I a més, durant aquests 14 mesos d'investigació, tot allò que ha anat fent ho ha estat comunicant amb una magistrada, que és la que escriu aquest auto de pressió, i a més amb el vistiplau d'una fiscal veterana, que és la Teresa Yoli. És a dir, una fabulació no només d'una persona que convenç a diverses administracions i a tota una estructura. O sigui, que no depèn tota una investigació d'una única persona. Veiem el vídeo i li contesto. Aquí tenim Isaac Andic. Bueno, aquí está el vídeo un poco más largo, ¿no? De hecho, creo que se ha filtrado a otros medios, a ver. Caient al terra i ajudat per 3 persones per incorporar-se. Mireu. Què és el que hi ha al mig, que és com una catifa? No, es como una especie de manto de piedra, pero que el relieve es de 0,1, hemos estado allí, se han tomado mediciones. O sigui, no és que rellisqui amb les pedretes aquestes. Para nada, es una pérdida natural e incontrolada de sus piernas y se cae, ya está, no tiene más. Un señor que tiene una enfermedad. Bueno, la verdad que no se ve mucho, parece que tropieza justo ahí adelante. De hecho, la filtración del vídeo ni siquiera era esta, sino que habían filtrado el vídeo ya prácticamente cayéndose, ¿no? Es la filtración que esta gente había hecho que no lo entiendo. O sea, no sé por qué no filtran el vídeo desde el inicio. Ahí no se ve mucho porque justo la cámara parece que corta. Pero está ahí, no se ve si tropieza o no, o si realmente sí que es una caída por las dolencias que tenía este señor, claro. De rodillas y ya está, no. Però això estava diagnosticat. Sí. O sigui, estava diagnosticat i Le habían infiltrado, o sea, es decir, es un señor tratado desde hacía mucho Estava en tiempo. tractament per això, per aquesta malaltia que li provocava... Artrosis de rodilla. Una artrosis. Sí, pero es un señor que hacía 2 horas de deporte, de gimnasio diario. A més, que estava en una forma física contundent. Pero entre otras cosas tenía que hacer mucho ejercicio en las piernas porque tenía unas pérdidas de verticalidad importantes como esta, ¿no? ¿Y era la primera vegada que queia? Que nosotros íbamos, sí. Lo que es cierto es que Jonathan Andic no lo sabía. Sus hermanas sí sabían que había tenido una caída previa, pero no sabían exactamente ni cuándo ni qué. Si me dejas que... Si em deixes que... A ver, pero Jonathan Andic no sabía de esta caída, pero sabía de la enfermedad de su padre, sabía de esas dolencias, sabía que se había puesto hielo en las rodillas para ir a andar por ese lugar. Jonathan Andic había ido 3 días antes a ese sitio, creyó que era lo mejor ir a hablar con su padre por esa zona, por un camino lleno de piedras, con un barranco, a una caída libre de más de 100 metros de altura. Creyó que esa era la mejor opción, realmente. Hasta, bueno, hay algunos puntos, ¿no? Algunos artículos de Maika Navarro que estamos viendo justo aquí, presentando este programa con Jordi González, que ella, si no me equivoco, creo que dijo que uno de los días en los que Jonathan Andic fue a esa montaña a hacer esa ruta antes de ir con su padre, se quedó justo en el punto en el que luego es la caída. Entonces, ¿por qué hace eso Jonathan Andic? Que es bastante extraño. Luego veremos si realmente esto está en alguno de los indicios que nos faltan por saber aún de ese auto judicial, de esas reconstrucciones de los Mossos d'Esquadra. Y vemos por aquí toda la situación que esto genera, ¿no? Contesti la Maika. Sí, això de la fabulació d'un sergent de Mossos. Toda la instrucción policial de los Mossos se basa en indicios, ¿vale? Sí. Nadie estuvo arriba, nadie sabe lo que pasó.
La No hi ha una prova contundent, això Vale. està clar. Una de las pruebas magníficas que dicen este mozo es que el teléfono, que Jonathan Andic se fue a destruir pruebas a Quito, a Ecuador, 2 días en un viaje relámpago, que no se llevó el móvil y que hizo ver que lo perdía allí o que se lo robaban. Y es una de las cosas que pone, tú misma en La Vanguardia has publicado y sin falsear, es decir, tú has publicado que existía, o sea, que el móvil no salió de España, porque así te lo Perquè la dijeron los Mossos senyal d'Esquadra. mai va estar... Perquè aquest mòbil no va estar mai connectat a Equador, tot i que Mossos havia demanat a totes les companyies telefòniques de l'àrea on va estar en aquest viatge llampeit de 48 hores, faltava la resposta d'una companyia, però que en principi aquest telèfon no havia estat activat mai, que per tant això... No va triangular cap senyal. Es un absurdo pedir a ninguna compañía ecuatoriana, porque la compañía española, si tú lo enciendes allí y conectas roaming, todos nosotros cuando vamos a Andorra, ¿qué hacemos automáticamente? Quitar el roaming porque sabemos que allí nos van a cobrar. Si te vas a Italia, a Europa, no, porque la tarificación es la misma. Sí. Solamente que hubiera pedido la compañía española, en la que tuvo intervenido el teléfono de Jonathan Andic, hubiera visto en la tarificación que se conectó en Ecuador. No una, 18.000 veces. Por lo tanto... Si aquest telèfon va estar connectat, va estar funcionant... Pero no porque lo diga yo, porque lo dice una compañía con una prueba tan objetiva como es la tarificación. Por lo tanto, Maica Navarro, alguien te mintió. Maica Navarro, alguien mintió en la causa judicial y solamente puede haber sido el instructor policial. Y es por eso que digo, y lo digo yo individualmente, como persona que forma parte de la defensa, que este señor se ha creído realmente que Jonathan Andic era culpable, pero es absolutamente y radicalmente falso. Otro de los... Bueno, lo que dice la defensa básicamente es que Jonathan Andic sí llamó desde Ecuador, o sea, hizo varias llamadas desde este lugar. Entonces hay alguien de la instrucción que supuestamente ha mentido a la periodista para que publique parte de los informes. A ver, creo que es el artículo. El artículo sería este, dice, el móvil de Jonathan Andic nunca se activó en su viaje de 48 horas a Quito. Lo que dice la defensa es que sí que tienen pruebas de que él llama desde Ecuador, ¿no? Luego, o sea, lo que comenta este detective en los informes es que Jonathan desmiente alguno de los indicios, básicamente... Habla del tema del mozo de escuadra, eso lo plantea también en esos 27 folios que os digo. Ese viaje a Ecuador, ellos lo mencionan como una contradicción de los mozos y dice que mientras la policía autonómica sostiene que el empresario no se encontraba en Quito, su terminal no se había conectado a ninguna red telefónica. Pero claro, la línea telefónica demuestra que el móvil sí registra actividad en el país sudamericano a través del servicio de itinerancia comercial. Bueno, esto lo explican en los informes. De hecho, asegura que de forma inequívoca el móvil de Andic estaba bajo un roaming ecuatoriano. Y bueno, estos son algunos de los puntos que comentan entre las supuestas graves anomalías de los informes de